Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Buenos días, buenos días, buenos días, bendiciones. Les saludo en el nombre de Jesús, le damos las gracias por este día. Sean todas y todos bienvenidos a su programa de Somos Asamblea Radio, reflejando a Cristo. Amén. El primer y único programa cristiano dentro del hemiciclo y de la Asamblea Nacional. Digamos a ustedes gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, nuestro presidente y diputado Jorge Rodríguez Gómez, el primer vicepresidente y diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, diputada Grecia Colmenares, y la secretaria María Alejandra Hernández Aldana, el subsecretario José Omar Molina y el director. Llegamos a través de la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana, gracias al director José Perales, quien es productora de este programa, la directora del Departamento de Cultura, la licenciada Nailet Olivo, quien les habla en este momento, el apóstol Alfredo Betancourt, y también con nosotros el productor y también moderador de este programa, el pastor Abraham Sams. Sean todos y todas bienvenidos. En los controles tenemos hoy a nuestro amigo Charles Bompard, y también en la fotografía y en el video tenemos hoy a Víctor, amén, a Gaspar Pinto, en nombre de Jesús. Bueno, como siempre en este programa nosotros comenzamos con una oración. Quisiera, Abraham. Sí, gracias a todos los que están allí en sintonía, apóstol, y por supuesto, hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos una invitada de la casa, una invitada que sé que hoy va a hablar acerca de algunas expectativas y por supuesto en la parte penitenciaria y algunas áreas dentro de este programa que queremos invitarte a que puedas mantenerte en sintonía y además compartirlo, porque tenemos reportando sintonía en ciertos sectores. Desde ya enviamos saludos y bueno, antes que nada queremos iniciar este programa dedicando primeramente al Señor, agradeciéndole a Dios por su infinita misericordia, y además de ello, de entregarte una semilla valiosa, el cual es la semilla de la palabra de Dios. Amén. Así que hoy quiero regalarte lo que dice la Escritura en Marcos 9:23, porque dice la palabra, amigos, pastores e invitados y todos los que nos sintonizan, que para el que cree todo es posible. Así que oramos en esta mañana. Padre, en esta hora te entregamos este tiempo en tus manos. Gracias por tomar la dirección. Gracias por colocar el querer como el hacer. Y además de ello, gracias porque tú eres el principal invitado a este lugar. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros, por tus misericordias, por tus bondades, y gracias por todo el personal, por todos los que así hoy por hoy podemos estar en este lugar reflejando a Cristo. Es tu programa todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, y cada uno de los que nos sintonizan puedan estar allí conectados recibiendo una palabra de Dios, y además también conociendo y entendiendo más allá de cualquier área o cualquier situación, cómo podemos reflejar a Cristo. Es dedicado en este programa. Te entregamos este tiempo en tus manos, te entregamos a cada uno de los presentes y por supuesto la junta directiva, el personal técnico, todos los que nos acompañan, que sé que va a ser de gran bendición. Así que hoy entregamos este tiempo en tus manos, Señor, y queremos también, además de poder estar en este valioso programa con mi apóstol y con mi invitada especial, presentar a nuestra amiga Mayra Román, que hoy nos acompaña con un tema muy muy interesante, que sé que vas a estar allí en sintonía, y quisiera que, bueno, nuestra amada Mayra pudiera presentarse y además también saludar a todos los que nos sintonizan. Tenemos sintonía de Katia, de Propatria, tenemos sintonía esperando que haya conexión en Beijing, así que estamos internacionales. Y donde quiera que te encuentres, al darle clic a la plataforma Seno,
Asamblea Radio. Allí vas a poder darle clic y poder reproducir este programa, y para los que posteriormente nos van a visualizar a través de YouTube, a través de Asamblea Radio, ¿ok? Así que bueno, Mayra, bienvenida. Estás en tu programa Reflejando a Cristo, y bueno, nos gustaría que pudieras saludar allí la audiencia, y con muchísimo gusto hoy dar inicio a este encuentro hoy con el programa Reflejando a Cristo y toda nuestra radio escucha y nuestra audiencia en esta mañana. Amén, amén. Pastores, muchas gracias. Apóstol, Pastor Abraham, muchísimas gracias. Un honor estar aquí. Gracias, Charlie, por manejar lo que estás manejando allí, que se ve súper complicado. Gracias, Gaspar, por las fotografías. Pues sí, mi nombre es Mayra Román. Actualmente soy abogada en ejercicio, penalista, pero sobre todo una hija de Dios que ha creído que solo Dios puede transformar al hombre y a la mujer. Y no porque lo vi desde afuera, sino que pude haber vivido el hecho de que Dios me transformó mi vida, ha transformado la vida de mi familia a través de esa transformación. Actualmente me congrego en Restauradores del Reino bajo la cobertura de mi pastora Anubi de Reyes y mi apóstol Miguel de Reyes. Es bueno siempre hablar de nuestros padres espirituales, es siempre bueno hablar y dar reconocimiento a las personas que están dándonos su cobertura, su parte espiritual. Este programa para mí fue una sorpresa, el hecho de la invitación, pero también sé que Dios obra de manera misteriosa, porque este es un tema de controversia, pero también muchas veces que no les gusta a muchas personas tratar, porque se trata precisamente del área penitenciaria, del área donde las personas han estado o están privadas de libertad. Es un tema... Bueno, realmente que Reflejando a Cristo siempre ha sido, la mayoría de los temas han sido controversiales, sí. Pero que la gente quizás no se espera que nosotros estamos en todos lados, ¿oíste? Los cristianos estamos en todas partes. La gente piensa que no estamos metidos en todo. Es más, si estás escuchando el programa, voltea a tu lado y pregúntale a la persona, ¿tú también eres cristiano? Para que tú veas. O sea, significa que estoy en el lugar correcto. Amén. Así es. Estoy en el lugar correcto y a la hora correcta. Okay. El apóstol me pasó mi guión, porque estamos aquí, todas las cosas para Dios se hacen en orden, ¿okay? Y me gustaría de verdad comenzar hablando de por qué soy abogada y por qué de alguna u otra manera me he especializado en el área penal. Soy abogada porque en un proceso de mi vida, en una etapa de mi vida, lamentablemente estuve privada de libertad durante 9 años y medio. En ese lugar llego como una persona mundana, súper mundana, y a través de una pastoral penitenciaria, unas hermanas que siempre iban allá a llevar su comidita, a llevar una palabra, ellos realizaron una campaña y precisamente en una día de visita de niños, llevaron un niño de 6 años que predicaba. Ese niño predicó y desde ese día yo me convertí a Cristo. ¿Okay? Sí, pero cuéntanos cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Perfecto. Claro, porque ya conocí a Cristo, listo, ya lo sabemos. Bueno, mi apóstol, sí, cuando yo digo que llegué a ese lugar de manera mundana, lo digo porque, como todos venimos del pecado, venimos de los vicios, venimos de la mala manera o la incorrecta manera de vivir. Esa incorrecta manera de vivir involucró, por supuesto, mis malas decisiones, malas amistades, a pesar de que el delito por el cual yo estuve allí no fue directamente mi responsabilidad. Y indiferentemente de eso, había malas decisiones y el Señor ya estaba tocando mi corazón. Yo siempre lo veo así, hoy en día lo veo de esa manera, pues porque ya tengo una capacidad espiritual para entender cuando Dios te llama con lazos de amor. Y es bello saberlo, porque en ese llamado hubo propósito, claro. Saber de que Él me amaba tanto,
de que prefirió resguardarme en ese lugar porque tenía un propósito demasiado especial para mí. ¿Qué sucede? A través de esta pastoral penitenciaria, precisamente quiero darle el saludo y las gracias a mi pastora Lilian Hernández, porque ella creyó lo que Dios podía hacer en mi vida y desde ese momento no me soltó. Fue tan así que no me soltó que a través de ellos pude pastorear a todas las chicas del anexo en el Injuba de Barinas. Y fue tremendo porque yo nunca en mi vida, primero, me hubiese visto siendo cristiana o siendo una hija de Dios, pero más allá de eso, nunca me hubiese podido ver pastoreando mujeres que estaban privadas de libertad, lesbianas, homosexuales, asesinas, secuestradoras, personas que yo siempre pensé que iban a estar muy lejos de mí porque mi manera de ser era altiva, era egocéntrica, y el Señor permitió que estuviese en ese lugar para abrazarlas. Bueno, disculpa que... No, pero tranquilo, es que tengo como curiosidad y yo creo que todos también tenemos como curiosidad, pero claro, normalmente tú puedes ver en el mundo que el género que más comete delito, el que más se identifica como el más malo, el que es capaz de matar, de hacer cosas, siempre somos los hombres, sin ánimo de decir, porque tú, películas, o sea, toda nuestra cultura apunta a eso. Entonces cuando tú ves que si existen mujeres que tienen esa conducta que uno no ha ido y que de repente uno no conoce la profundidad del por qué también, porque hay gente inocente, hay gente que lo hizo motivado por diferentes razones, pero conocer ese tipo de cosas, y ese es más o menos saber, tenerte aquí, es como no aprovechar el momento para saber cómo muchas de ellas quizás llegan, cómo muchas de ellas quizás se sienten, y cómo muchas de ellas no prosperan y otras sí prosperan. En tu caso, Dios te hizo prosperar. Amén, pastor. Es Dios precisamente, es Dios, y tener un instrumento que pueda, o ese factor de resiliencia, en ese caso un instrumento, porque la pastora Lilian en este caso se dejó usar para ayudarme a mí, pero de la manera como me estaba ayudando a mí, igualmente ayudaba a otras chicas dentro de ese lugar. Pero también está dentro de todo la disposición que tú tengas para poder cambiar, para poder las cosas. Un día tuve un sueño y bueno, temas tremendos porque todos mis hijos fueron abusados por las personas con las que se quedaron. Wow. En el momento que yo puedo observar eso, fue cuando me senté y dije, si yo no cambio, nada de mi vida puede cambiar. Aún no tenía esos principios bíblicos donde maldiciones generacionales y todas esas cosas, pero ya el Espíritu Santo estaba tratando conmigo. O sea, si yo no cambio, nada va a cambiar en mi familia, nada va a cambiar y nada va a impactar en la vida de las personas que amo, pues. Y desde el momento que decidí servirle a Dios en ese lugar, fue el momento. Y comencé a cambiar, y no solamente las cosas en mi familia comenzaron a cambiar las cosas a mi alrededor. El impacto del Espíritu Santo en mí era como que tocar las cosas y que todo y se iba a transformar porque estaba yo ahí, y no porque era mi gloria, sino era porque Dios me estaba utilizando para que todo eso cambiara. Estamos hablando de que yo en ese tiempo no estaba en un momento del régimen penitenciario como tal. Era un régimen abierto, y ese régimen abierto se prestaba para el pranado, todas esas cosas que no a la vista no estaban bien, pero en el mundo penitenciario era una manera de sobrevivir y de supervivencia. ¿Qué sucede en ese lugar? Se veía drogas, se veía el alcohol, se veían todas las cosas que se veían, porque los pranados o los líderes negativos, eso era lo que incitaban. Pero también, como le digo, o sea, el que está dentro puede saber de que eso es una manera de que las personas quieran sobrevivir. Pero sin embargo, en el anexo femenino, una vez que me ungen como pastora de ese lugar, que no sé, pastor, usted me lo va a preguntar, pero no me venga a decir, hicieron una reunión y resulta que yo estaba esperando que ungieran a una persona, y cuando dicen, no, la pastora del anexo femenino va a ser Mayra Román, desde ese momento yo dije, no, o sea,
eres tú, Señor, en mí, y yo no voy a desperdiciar esta oportunidad. Y comenzó a ir en ese tiempo, una parte de poesía, unos cursos, una cuestión, y hubo un profesor en particular que vio un grupo y dijo, ¿por qué no podemos hacer una aldea universitaria en este lugar? Y resulta que él creyó en nosotros, en ese grupo que estaba allí, y resulta que comenzamos con estudios jurídicos. Y, o sea, todo lo que le estoy contando es así tal cual rápido como sucedió, así tal cual milagroso, pastor, apóstol, porque yo no le puedo decir en qué momento, en qué tiempo, o sea, todo fue así milagroso. Mi cambio fue milagroso, ya no fumaba, ya no bebía, ya no hacía nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya lo hizo de esa manera. Igualmente lo hizo en el centro penitenciario. Mayra. Dígame, pastor. La palabra de Dios dice, disculpa que te interrumpa, que la buena obra que comenzó en nosotros, Él la perfecciona. Bellísimo. Y yo dije, bueno, pero tú estás súper perfeccionando, Señor, porque tú me quieres volver, no sé, un auto súper de última generación, porque yo me sentía, bueno, vamos a suponer, una cacharrita, un Volkswagen, y resulta que, bueno, Dios esa obra perfecta la quiso hacer en mí. Y bueno, nada, resulta que todas las personas que se comenzaron a estudiar conmigo no terminaron el estudio jurídico porque hubo una situación allí dentro del penal, mataron al PRAN, toda la cosa. Él estudiaba conmigo, pero sin embargo yo fui la única que me gradué de abogada dentro del centro penitenciario. Wow. Y ahora ya no tenía una autoridad espiritual, ahora tenía una doble autoridad. Ahora lo entiendo, tenía una autoridad en la tierra como abogada y tenía una autoridad en los cielos como pastora de ese lugar. Pero eso todavía, cuando usted graduaste, todavía estabas adentro, no estabas cumpliendo todavía condena. Tenía 10 días de haber salido, pastor. O sea, yo saliendo, a los 10 días mataron a los pranes, hicieron todo lo que hicieron y Dios me resguardó de toda esa situación. Wow. Fuera de ese lugar, ya yo estaba haciendo mis trámites para poder ir al acto de graduación. Fui la única de esa cohorte que se graduó fuera en un auditorio, con mi toga, con mi birrete, con mis cosas. Pero más allá de eso, Dios fue tan honroso conmigo porque yo lo honré dentro de ese lugar. Y las personas que me cuidaban, que pertenecían al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, después yo era su jefa, porque el Ministerio de Asuntos Penitenciarios me asumió. Yo logré conseguir trabajo allí dentro del ministerio, precisamente en la Dirección General de Postpenitenciaría, y era coordinadora aquí a nivel nacional. Y obviamente porque para Barinas tenía que llamar y ellos tenían que estar bajo las órdenes y bajo la supervisión del área de Caracas. Dios honra al que le honra, de verdad que sí, puedo decirlo. Y creo que, o sea, no es que creo, estoy segurísima que si no hubiese sido Dios impactando o ese instrumento a esta pastora Lilian que él utilizó, no hubiese sido posible nada de esto. Dice, el impacto de Dios es así. Sí, qué tremendo. Creo que, y a todos los que nos sintonizan, la palabra es muy clara, Mayra, y escucharte a ti es evidenciar esa escritura, que en lo poco le eres fiel, en lo mucho Él nos pondrá. Bueno, mi pastor, le puedo decir que fue tan tremendo que, por ejemplo, para poder recibir un beneficio, en este caso, fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena, porque una vez que ya tú estás penado, existen varias fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena, más o menos para tocar esta área a nivel de ejecución. Y por el tipo de delito que yo tenía, no podía acceder sino a partir de la segunda fórmula alternativa del cumplimiento de la pena, que era el régimen abierto. Pero, sin embargo, me negaron varios beneficios. En ese tiempo yo no entendía, yo decía, bueno, pero si estoy estudiando, si estoy haciendo. Y bueno, habían algunas oposiciones externas que no permitían que yo estuviera ya en libertad. Hoy en día puedo entenderlo. ¿Por qué lo puedo entender? Porque el Señor tenía que perfeccionar esa obra, y si yo salía antes de tiempo, no la podía perfeccionar.
Yo salí precisamente en la última fórmula alternativa, que es el confinamiento, y prácticamente, bueno, salí cumpliendo 8 años físicos de estando privada de libertad, y estaba condenada a 9 años y medio. Significa que estuve más del 45, del 60% de la pena. Wow. Pero sin embargo, en un plan Cayapa, en una jornada, mi juez de ejecución para el parte de Barinas, comienza a saber lo que estaba pasando en mi vida, ve eso, y de una vez activa mi libertad. Y bueno, nada, pastor, yo creo que Dios ha sido bueno, Dios, muy bueno. No, yo le digo bueno, demasiado bueno. Una cosa que le damos las gracias. Por acá nos están diciendo desde el Ministerio Quíntuple. Saludos por allá a la hermana Yuri, que está ya en sintonía. Janie también, la hermana pastora Janie Sosa, ok. La pastora Lida también ya en sintonía. Saludos. Dicen que el programa está muy bueno. Saludos a esa hermana que superó todas esas cosas. Ahí me encanta el testimonio, me gusta este tipo de programas y que la gente los oiga, que los jóvenes puedan entender cosas que antes no podían comprender, porque realmente el asunto es que nosotros necesitamos comprender que Cristo es la verdadera solución para nuestros problemas. Hay personas que quizás no lo creen, no lo comprenden, pero nosotros hemos entendido que sí. Quiero hacerte una pregunta. Claro que sí. ¿Qué fue lo más difícil para mantener la fe en ese entorno que es tan complejo en el sistema penitenciario femenino? Y antes era parte de ese mundo y de repente un día para otro, de allá adentro te conviertes a Cristo y de paso ahora quieres estudiar, ahora tú eres la líder. Imagino que si afuera es un asunto, no quiero pensar cómo es eso. Cuéntame, ¿qué fue lo más difícil en ese momento de tu conversión? Bueno, apóstol, le puedo decir que lo más complicado es precisamente dejar esa antigua vida. Porque si bien Dios hace, o el Espíritu Santo hace esa transformación, sabemos también que el enemigo, el Señor lo reprenda, tiene un trabajo también allí de tentaciones, de cosas, porque en medida que yo estaba allí haciendo lo correcto, tratando de ayudar, ayudando para que ya no hubiese por lo menos venta de drogas dentro del anexo femenino, las muchachas comenzaron a transformarse. Ya la que era piedrera después ya era bella, era gorda, era linda, estudiaba, porque resulta que una loca como Mayra Román comenzó a estudiar, y bueno, resulta que después comenzaron a estudiar estas chicas. ¿Qué pasa con eso? Siempre hay oposición con respecto a eso. Llegaban momentos donde tú, para muchas de ellas, eras la pastora, eras buena, pero también se movía en la parte espiritual, ese odio, esa molestia, esa rabia, esas armas blancas. A pesar de que eran armas blancas, también eran armas. También estuve castigada en el Tigrito porque era rebelde, estaba en ese tema de cómo solucionar problemas, y mi rebeldía era con las injusticias, era de manera de vamos a entrarnos a golpe, y bueno, también me castigaban. No crean que todo fue así tan rápido. Pero sin embargo, apóstol, creo que lo más difícil de todo fue no estar cerca de mis hijos. Poder saber de que ellos estaban fuera solos, y que yo estaba allí, dentro de todo, no estaba tan sola. Porque ya conocía de Cristo, ya sabía. Y cuando comencé a saber de que Cristo estaba conmigo, ya podía entender de que ellos también estaban con Él. Pero no fue fácil, no fue, porque humanamente ser madre y saber que tus hijos están fuera, habían pasado por todas las cosas que habían pasado. Estamos hablando del rechazo social, de la rabia, de la molestia de la gente, porque eso fue un caso de conmoción. Y a pesar de eso, las críticas, la molestia, el abandono, porque ellos estaban sin su mamá. Pero apóstol, sin embargo, yo le creí a Dios, porque pude saber de que no estaban mis hijos naturales, pero Dios me había regalado hijas. Eran 112 hijas que estaban allí,
y esas mujeres estaban bajo mi responsabilidad. Y fue donde yo entendí que si yo hago la obra de Dios, que si yo hago el trabajo de Dios, Él va a hacer mi trabajo. Aleluya. Y eso fue lo que sucedió, pues. La parte de estudiar, de salir, no me diga la parte de la comida, del calzado. Yo llegué a tener hasta 30 pares de zapatos, no me pregunte de dónde, pero era Dios proveyéndome. Yo creo que estaba más gordita de lo que estoy ahorita. Dios proveía el alimento por todas partes. El lugar donde yo vivía era un lugar lindo, era la pastoral, pues era un lugar digno, no era un lugar feo. A pesar de que era un centro penitenciario, no estoy hablando de que me acostumbré para nada, pero hasta en ese momento Dios dignificó mi vida y fue Él. Cabe destacar que yo estuve privada de libertad en Barinas y yo soy de acá de Caracas. Mi mamá iba cada 8 meses a visitarme, o sea, ¿quién fue el que me resguardó? ¿Quién fue el que me vistió? ¿Quién fue el que me sostuvo, me mantuvo linda? Porque yo, bueno, menos mal que ustedes no me ven por acá por la radio, pero si yo no ando con mis pelos planchados, eso no es así. Entonces, ¿qué sucede? Salgo de ese lugar y la gente, pero esta vieja, o sea, nunca estuvo en este lugar. Pero, o sea, porque Dios dignificó mi vida, porque Dios hizo ver que yo tenía que ser otra persona para mostrarlo a Él. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Seguiremos contando de sus maravillas. Y me encanta este tipo de testimonio y todos los que allí están en sintonía, porque recordamos que es Dios sosteniendo, es Dios proveyendo y es Dios trayendo esa transformación. La solución, en este caso, siempre es Jesucristo. Y cuando hablamos de que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, en Mateo 6:33, todo lo demás será por añadidura. Y eso es lo que hoy por hoy estamos escuchando en esta mañana, porque sé que hay muchas cosas interesantes que Mayra hoy queremos tratar, queremos conversar, porque además de ello, es un tema que es necesario que muchos puedan escucharlo, porque tu testimonio, Mayra, será de testimonio también para otros y para quizás algunos que nos están escuchando. Por eso iniciamos antes de este programa con la palabra o el versículo bíblico en Marcos 9:23, porque para el que cree, todo es posible. Amén. Así que ya nos vamos ahorita con un corte musical. Te invitamos a que sigas en sintonía, que al regreso seguiremos conversando junto a nuestra amada Mayra. Y sé que más bien hay otras áreas que ella nos va a compartir en esta mañana, y quizás algunos de los que nos están sintonizando, inclusive maestros o alumnos de Mayra, que van a estar allí compartiendo algunos testimonios. Bueno, sé que es de gran edificación. Así que mantente en sintonía y ya regresamos. Como debería mencionar mi gratitud. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Y continuamos acá en tu programa Reflejando a Cristo. Quizá es la producción que acabamos de escuchar de Alex Campo junto a Worship Band, ¿ok? Y así como esta bella adoración, quizás a veces tenemos claro, o quizás no tenemos claro a dónde queremos llegar, pero son nuestras decisiones del día a día las que marcan la diferencia. Hoy escuchamos acá el testimonio de Mayra, lo que permites, lo que postergas, lo que sostiene, porque en muchas oportunidades lo cotidiano, donde realmente es donde se construye ese camino y donde está Cristo, la verdadera piedra angular, el verdadero centro de nuestras vidas. No es solo lo que dices, lo que quieres, sino lo que estás haciendo hoy y lo que te está acercando o alejando de eso, porque al final
no se trata de la intención, se trata de la consistencia y de la resiliencia. La palabra de Dios dice en Proverbios 4:26, fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán firmes. Así que ha sido una maravilloso conversatorio junto a Mayra, hoy que nos acompaña como invitada especial. Y dentro de este segmento, después de esta producción que acabamos de escuchar, todos los que siguen allí en sintonía, reportando cada día y manteniendo todos los jueves esta sintonía especial y aún fuera de nuestras fronteras, escuchando este valioso programa. En el ámbito profesional, Mayra, ¿cuáles han sido esos mayores desafíos, quizás esas soluciones que has tenido que colocar en tu aspecto o en tu área que Dios te ha especializado? Y decías algo particular dentro de esta entrevista, es que Dios honra a quienes le honran. Y Dios te ha colocado en lugares donde realmente allí tu testimonio puede llegar a muchos y verdaderamente de que Dios puede hacer algo en cualquier área. O sea, podemos reflejar a Cristo donde quiera que estemos. Pero en el ámbito ya, ahora como abogada, ahora dentro de esta faceta, ¿qué te ha permitido darle algunas soluciones o quizás estar dentro de los diferentes aspectos legales en poder ayudar a otros y además también poder colocar tu granito de arena para que en muchas resoluciones o en muchas soluciones sean posibles a cada una de las chicas que están allí o alguno de los que están en este tiempo bajo estas situaciones o adversidades, ¿sí? Perfecto, pastor. Tocaste una palabra que me gusta mucho utilizarla. Yo la conceptualicé de una manera muy especial en mi corazón, que se llama resiliencia. Yo tomo la resiliencia como esa luz en la tiniebla, o sea, esa lucecita que no se ve, pero se siente en medio de una oscuridad total. Y precisamente eso es lo que necesitamos para estos chicos y estas chicas que están privadas de libertad, para en el momento que yo también lo estuve en este momento, esa resiliencia, esa luz que pueda de alguna u otra manera hacerle ver a estas personas que existe la posibilidad de hacer. Pero yo soy partidaria que todos deberíamos ser abogados en Venezuela, todo el mundo debería ser abogado, porque la ignorancia de las leyes es la que nos lleva a poder a no entender cuáles son los procesos jurídicos, o en este caso nuestros problemas con las leyes penales, y cómo poderlos solucionar o cómo de repente, porque no es una mentira el hecho, por ejemplo, de que una persona pudiese estar más tiempo de lo debido privada de libertad por un documento. Sí. Por un documento que debería llevar el apoyo familiar, pero no lo lleva porque desconoce cuál es el procedimiento o cuál es el lugar a donde debe llevarlo, ni siquiera de repente el procedimiento, de repente el lugar donde debe llevar ese documento. Y así por el estilo, existen muchas situaciones para el privado de libertad con un familiar que de repente no sabe, o un privado de libertad que desconoce cuál es el proceso legal o cuál es el proceso penal por el cual está pasando. Y llego a esto porque también dentro de este lugar nosotros tuvimos la oportunidad de hacer datas dentro del centro penitenciario, datas que llevábamos los que estábamos estudiando estudios jurídicos, estábamos autorizados por la presidenta del Circuito Judicial de Barinas para poder entonces ayudar a que el retardo procesal para estas personas fuese diferente. ¿Por qué? Porque de repente si sabíamos que esta persona ya tenía la pena cumplida, estaba ya apta para una fórmula alternativa del cumplimiento de la pena, o simplemente todavía estaba procesado, aún no estaba penado, o todavía estaba en una audiencia preliminar y todavía ni siquiera había sido trasladado para poder ir a su tribunal porque no había transporte o porque de repente no tenía el familiar que pudiese llevar el oficio o el documento. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué sucede? Hay un sinfín de cosas que pueden hacer que un privado de libertad se frustre más por situaciones que
que no deberían ser, pero se retardan por muchas circunstancias. Y en este caso no dijésemos solamente que pudiese ser el Estado el que tuviese la responsabilidad, sino también el desconocimiento. O sea, una persona que entra privada de libertad, entra porque sabe que incurrió en una falta, pero resulta que no sabe cuál es la pena para esa falta, para ese delito, no sabe bajo qué norma o bajo qué ley va a estar él enjuiciado, va a estar penado, no sabe después entonces, una vez que está penado, cuál es el proceso, cuáles son los beneficios que pudiese él obtener, ¿entiendes? Entonces, siento que el desafío más grande es el desconocimiento. Wow. Una de esas cosas que tú dices, por eso muchas veces uno no ve avance, la gente se vale de precisamente del desconocimiento para hacer cosas, no todo el mundo, pero sí sabemos que eso sucede, eso no se puede tapar con un dedo, y la Biblia lo dice. La Biblia dice claramente: mi pueblo perece A falta de por conocimiento. falta de entendimiento y conocimiento. Hace algunos días, dentro de las clases que estoy ahorita cursando, hablamos precisamente de eso, que mucha gente no conoce realmente lo que usa. Es más, puedo decirte que la mayoría, en estos días yo le decía que la gente hoy en día se ha vuelto experta en algunos temas gracias a TikTok. La gente apenas sale cualquier cosa, entonces son expertos geopolíticos en geopolítica, porque una persona salió hablando de geopolítica y ellos van a hablar acerca de eso sin corroborar realmente si eso es real o no es real. Ciertamente es un arma de doble filo, porque sí, te ayuda a conocer, pero tienes que considerar si lo que le están diciendo es completamente real también, porque las redes se prestan para mucho, y ahora con la inteligencia artificial, no pregúntale a mi hermano, que ese es experto en inteligencia artificial, y entonces él se presta para muchas cosas. Entonces, tener gente que nos ayude con eso. Mire, yo cuando hice el primer ministro de culto, hice el ministro de culto 2 o 3 veces, y lo hago porque me di cuenta que nosotros, incluso como cristianos, chicos, si tú no te pones las pilas y tú estás autorizado para tener en algún lugar, te ganan una redada y te llevan preso. Pastor, ¿usted está, qué? Si lo estoy predicando, sí, si usted no está autorizado, usted es ministro de culto, no, te va preso también. Y bueno, ¿y qué es eso? Pero es diferente a que tú seas un ministro de culto, a que tú te registras en el Ministerio de Justicia, le dices te registrada, una cantidad de cosas. Entonces, por ignorancia, nosotros caemos en cosas, y el Código Civil lo dice, que el hecho de ignorar las leyes no te exenta de la ley. responsabilidad. Y creo que en los liceos, en las escuelas deberían enseñar mucho esto, en las universidades, porque hay mucha gente que no conoce de esto, y a veces hay mucha gente inocente pagando cosas. Gracias a Dios que bueno, existe el Plan Callapa, existen los cristianos que van para allá, y gente que pasa por procesos penitenciarios, y bueno, lo nombro así por decirlo, porque creo que vi un comentario esta mañana. Ahí tienen a nuestro presidente secuestrado algo penitenciario, y violaron toda norma internacional para hacer lo que están haciendo, y los tipos están carata, como dicen por ahí en mi pueblo, caretabla. Sí, somos nosotros y el tipo está aquí ya. Y entonces tú dices, wow, esto está fuerte, porque realmente en ese proceso, pero Dios trata con nosotros. Y yo voy a decir algo, es mi opinión personal, pero también creo que Dios también a muchos nos lo ha administrado. José tuvo que pasar por eso. Y José pasó por eso es como un capullo, ¿sí? Es como un proceso donde vas a ser pasado como una oruga, y de ahí vas a salir diferente, porque que llamados por Dios, la Biblia dice, escuche esto, la Biblia dice que lo que somos llamados por Dios para algo, somos indestructibles. Amén. Porque Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan es a bien. Amén. Esto es conforme al propósito con el cual son llamados. Y en estos días, voy a ponerlo así, salió un rapero, ahorita no me acuerdo, Sixen, y el hombre, cuando le fueron a hacer una entrevista en un sitio de Telemundo, decía, ese hombre lee la Biblia todos los días. Y el libro de Job. Sí, y ese hombre lo que hizo fue que me predicó la palabra, y yo, ajá, ahí viene, mire, Dios es bueno. Sí. Bueno, y apóstol, usted cabe destacar también esta parte de que le damos gracias a Dios de verdad, de que el pueblo cristiano, o nosotros, los hijos de Dios, hemos sido un poco más abiertos con el tema de las profesiones y lo que es el tema de instruirse, porque antes tú ibas a la iglesia y no, mija, que tú vas a estudiar si ya viene Cristo, que ya no sé qué. No, siempre he pensado, siempre he podido sentirlo en mi corazón,
de que necesitamos estar en puestos de eminencia, porque el consejo de Dios debe estar en manos de los hijos de Dios. O sea, este lugar está en manos de mis dos hermanos, o sea, los más bellos de toda Caracas, imagínense usted, ¿ah? Pero hay una condición para venir a este programa, es tener los ojos verdes. El que viene para acá tiene que ponerse sus lentes de contacto. Se lo Tienen que dejamos saberlo. entrar. Lo que pasa es que, bueno, la gente no está viendo por la radio, pero esto es complejo, señores. No crean que la cosa está tan fácil para venir aquí. Yo vine porque, bueno, soy una privilegiada, siempre lo he pensado. Y sí, apóstol, mire, esos rudimentos, esos argumentos o esas fortalezas mentales muchas veces de no sentir de que la profesión nos va a abrir ese campo. Por lo menos siempre he pensado y siempre he tomado la palabra donde dice que la ciencia es de Dios, porque muchas veces no vayas al médico, no sé qué, sí, los médicos son importantes, los abogados somos importantes, el ingeniero es importante porque, bueno, es el que va a saber cómo vamos a construir la casa. O sea, significa que debemos como hijos de Dios entender de que las leyes terrenales en la tierra también son impuestas por Dios, y de esa manera entonces vamos a poder saber de que tenemos que respetar, tenemos que sujetarnos a las leyes, tenemos que instruirnos en las leyes. Porque, como decía el apóstol ahorita, imagínate que estoy manejando, sucede algo, bueno, nada, yo tengo una posición, una investidura como hija de Dios, pero también como ciudadana sé cuáles son mis derechos y también sé cuáles son mis deberes. En tu labor como abogada, durante 2 años, ¿cuál ha sido el caso o la situación que más ha marcado tu corazón recientemente al ver la mano de Dios obrando en el sistema jurídico? Bueno, mi amor, lamentablemente, bueno, existen situaciones, existen funcionarios que son honrados, pero hay otros que lamentablemente no lo son. Últimamente, mi último caso con respecto al sobrino de un apóstol muy amigo mío, él tuvo una situación en la calle con una persona, le quitaron su teléfono y, bueno, de una vez lo presentaron a los tribunales, pues. Yo particularmente estaba bastante consternada con la situación, pero pensé que el chico estaba metido en alguna situación mala o algo así. Me voy a los tribunales, me juramento como su abogada, y, bueno, lamentablemente resulta que el chico lo sembraron. Pero le damos gracias a Dios también que existen en el sistema de justicia, en el sistema judicial, existen jueces honestos también, y se dieron cuenta de cómo había sido la situación. Pero fue algo tremendo, apóstol. Usted no me lo está preguntando, pero el Espíritu Santo me tomó en plena audiencia. Yo lo que hice fue llorar porque a ese niño le di clases de educación cristiana y sabía que era un niño que era inocente. Y la juez nada más yo llorando en esa audiencia, le dieron la libertad al chico. O sea, es Cristo. La gloria es para Dios. Es saber que lo que tú estás haciendo es lo correcto. Es no salir de tu casa sin decir que Dios es el que va contigo a la audiencia, a hallar gracia donde tú vayas delante de las autoridades. Eso es ser abogado siendo una hija de Dios. Aleluya, qué bueno, qué bueno. Ahora, te voy a pedir permiso, pero voy a tomar, fíjese bien. Aquí está ahorita en sintonía la mamá de la niña que le estoy diciendo, que se llama Mesli. Perfecto. La que te nombré y está escuchando el programa. ¿Qué palabra como abogada y cristiana le puedes dar? Porque creo que eso ha sido un caso más o menos y lo que te dije de la niña y todo. Bueno, perfecto. ¿Cómo se llama la señora? Para saludarla. La mamá de Mesli. Perdón. La mamá de Mesli. Mesli. La mamá de Mesli. Hola, mamá de Mesli. Es un placer poder comunicarme contigo a través de este medio. Lo primero que tienes que hacer es asesorarte jurídicamente de manera correcta. Es importante. No sé si eres cristiana, si no lo eres, pero en medio de esa oración especial, pídele al Señor que te coloque a la persona idónea para que te pueda asesorar y pueda llevar el caso de tu hija. Se llama Ana. Ana,
De todas maneras, yo voy a pasar por acá mi número telefónico y mis redes sociales para que tú también, o sea, cualquiera de las personas que tengan alguna situación jurídica, penal o de cualquier materia también, pero sin embargo, pudiesen también recibir esa asesoría honesta, esa asesoría ajustada a derecho, porque eso es lo que nos hace diferentes de ser hijos de Dios y de que poder tomar, o sea, tener una capacidad de ministrar leyes en la tierra, porque lo vamos a hacer de manera correcta y de manera honesta. Entonces, por acá voy a pasar mi número telefónico 0424-234-3165 y en Facebook estoy como Alejandra Román y en Instagram también estoy como Alejandra Román. 0424 234-3165. Ya que estamos en la recta final, ya nos dice acá la producción, y sé que has estado allí en sintonía, todos los que siguen escuchándonos. Ahora, yo quisiera, porque aquí me escribieron también, mira, Mayra ama trabajar con los niños. Ya yo ahora observo, después de escuchar este testimonio que ya lo había escuchado antes, ya sé por qué ahora son los niños, porque la palabra de Dios nos dice que deja que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Y fue un niño que te predicó. Y quizás eso conmovió muchísimo, y te puedo decir, apóstol y todos los que nos sintonizan, ha sido una gran bendición para hoy por hoy nuestros niños, poder sembrarle la semilla o la palabra de Dios, y muchos de los que quizás hoy nos están escuchando podemos agradecerles dentro de un área o escuela dominical, llámese Zona de Campeones. Ha sido una pasión. ¿Verdaderamente eso te apasiona, Mayra? Bueno, pastor, yo le voy a decir algo. A mí no me apasionaba. Mi pastor Eri, después que yo salgo de estar privada de libertad, rapidito, me incorporó a la cuadrangular de Barinas. ¿Qué sucede? Él me dice, mira, hermana, a partir de hoy va a comenzar a trabajar con los niños. Yo, ¿qué? En ese cuarto hace calor, yo tengo que trabajar con ese poco de muchachos. Y he tenido un sueño, pastor, donde el Señor me ha mostrado el corazón de todos los niños, incluyendo de mis hijos. Ese corazón desvalido, ese corazón donde muchas veces no entendemos qué está pasando con ellos, qué sucede, qué piensan, qué hacen, qué quieren. Y esa sensibilidad, esa noche me la regaló Dios a través de ese sueño, y fue cuando llegué a donde mi pastor Eri Barreto y le dije, mire, pastor, desde hoy no dejo de trabajar con los niños. Y ha sido algo apasionante porque después de que ya han sido niños, bueno, de hecho, cabe destacar que de mi pastor Abraham fui maestra de su hijo, que hoy en día tiene 20 años. 19 años, y en ese tiempo tenía 6, junto con 4 niños más que tumbaban la iglesia, porque no crean que los niños cristianos son los más tranquilos, pero sin embargo, sembrar en ellos, estar con ellos, sí, es una pasión para mí. Amén. Y hablaste de algo importante, Mayra, y ya para finalizar allí, y para que mi apóstol pueda despedir el programa, Dios está cambiando patrones, dogmas, matices, que quizás por muchos años habían esas desconocimientos. Pero la palabra, el apóstol Pablo nos regala en 2 de Corintios, nos llama a ser ministros competentes. Es decir, que realmente nosotros entendamos cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra posición, y que realmente no dependamos de nuestras habilidades, sino que podamos reflejar a Cristo siendo eficaces en todo lo que hagamos. Es decir, en el área financiera, ser referente, en el área económica, en el área familiar, en el área cultural, en el área educativa. Por eso este programa dedicado Reflejando a Cristo va más allá de cómo podemos impartir, cómo podemos ser distintos, ser eficaces, que no seamos tildados como, bueno, mira, allí vienen los cristianos. No, ellos son los cristianos, porque evidentemente la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Así ser es. mejor cada día. Así que eso quiero que allí puedas atesorarlo, puedas mantenerlo allí en sintonía cada jueves, porque de eso se trata este programa, reflejar a Cristo donde quiera que estemos. Amén.
Amén. Hacerlo con excelencia. Así Bueno, es, apóstol. Este programa ha llegado a su final. Le damos las gracias a Dios por hoy, porque este programa todos los jueves está aquí, estamos en vivo. Le damos las gracias a todas las personas que estuvieron hoy en sintonía. Le damos las gracias hoy a nuestra pastora que estuvo con nosotros. Fue una bendición este programa. Bueno, recuerden que llegamos a ustedes gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y que estamos acá gracias también a la participación ciudadana, y que la persona que dirige, que la persona que productora de este programa, la directora Nailet Olivo, de Participación Ciudadana en el Departamento de Cultura. Bueno, como estamos en tiempo, bendiciones, vamos a orar. Gracias, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Bendiciones y más bendiciones. Se les saluda, se les quiere, se les ama. Compartan y que Dios les bendiga. Bendiciones, chao. Bendiciones a todos. Somos Asamblea Radio. Un canal de comunicación de la Asamblea de Venezuela para promover la participación ciudadana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio.